¿Alguna vez has visto un tráiler tan bueno que te hizo pensar, vale, este va a ser el mejor juego del año, y luego resultó ser un desastre monumental? Pues hoy te traigo justamente eso, 10 juegos que nos engañaron descaradamente con sus tráilers. Y todo empezó con un tráiler que prometía terror puro, luces parpadeantes, marines gritando y aliens acechando entre las sombras. Ese es Aliens Colonial Marines. Todo empezó con ese pedazo de tráiler que nos enseñaron en 2011, con gráficos de infarto, una iluminación digna de Hollywood y una atmósfera que parecía sacada directamente de la película de James Cameron. Oscuridad, tensión, aliens moviéndose con inteligencia, marines gritando entre chispas y humo. Todo transmitía una sensación brutal de terror y acción. Era justo lo que los fans de Alien llevábamos años soñando. Un shooter que nos metiera de lleno en ese infierno metálico donde el mínimo ruido podía significar la muerte. Y cuando salió el juego, lo primero que se notaba era algo que no cuadraba. La iluminación plana, los efectos de sombras desaparecidos, las animaciones toscas y los aliens, madre mía los aliens, parecían sacados de un mod cutre de otro juego. En lugar de moverse de forma sigilosa o amenazante como en el tráiler, se quedaban atascados, corrían en círculos o directamente se quedaban mirando al jugador sin hacer nada. El terror se esfumaba en segundos y lo que quedaba era pura frustración. Con el tiempo se descubrió el pastel. Aquel tráiler no representaba realmente el juego. Era una demo vertical, una especie de versión maquillada que solo servía para impresionar a la prensa y al público. Gearbox, el estudio encargado, estaba metido en 1000 cosas a la vez y según se supo, parte del desarrollo se había subcontratado a otro estudio, lo que provocó un caos tremendo en la producción. Incluso hubo un error de código legendario, una simple letra mal escrita que arruinó por completo la IA de los enemigos. Y cuando pensábamos que nada podía superarlo, llegó un héroe del cine dispuesto a sufrir la misma suerte. Estoy hablando de Rambo, el videojuego. El tráiler inicial nos vendió la fantasía total. Explosiones por todos lados, frases icónicas, la selva ardiendo, enemigos cayendo por montones, y un Rambo furioso desatando el caos con su ametralladora y su arco explosivo. Todo montado con música épica y cortes rápidos que parecían sacados directamente de las pelis. Tú lo veías y pensabas, vale, por fin un juego que capture lo que sentíamos viendo Rambo 2 o Rambo 3. Pero claro, la realidad pegó más duro que una granada en la cara. Cuando el juego salió en 2014, lo que nos encontramos fue una especie de shooter sobre raíles, como si estuviéramos en una recreativa de los 90 pero sin la diversión. No podías moverte libremente, solo apuntar y disparar mientras el juego te llevaba de paseo por los escenarios. Aquella libertad que el tráiler insinuaba era pura fantasía. Y lo peor era el espacio visual. Los personajes parecían muñecos de plástico derretidos, las animaciones eran robóticas y los enemigos caían como si estuvieran hechos de cartón. La épica de Rambo se convirtió en una parodia involuntaria. El engaño venía precisamente de cómo estaba montado el tráiler. Usaron escenas que parecían gameplay libre, efectos visuales retocados y una edición tan intensa que cualquiera habría pensado que se trataba de un juego de acción al estilo Call of Duty, pero con Rambo como protagonista. Incluso mostraban secuencias cinemáticas con una iluminación espectacular que luego, en el juego real, ni se acercaban. Era humo, puro marketing. Y ojo, porque Ubisoft tomó nota y se preparó para su propio engaño magistral. Ese es Watch Dogs. Watch Dogs fue, sin exagerar, uno de los mayores engaños visuales que hemos tenido en la historia moderna del gaming. Cuando Ubisoft lo presentó allá por 2012, todos nos quedamos con la boca abierta. Ese tráiler de E3 era pura magia. Lluvia cayendo con reflejos perfectos, luces de neón que se reflejaban en el suelo mojado, gente con animaciones realistas, una ciudad viva, con tráfico dinámico, reacciones naturales y un protagonista, Aiden Pierce, que parecía un hacker salido de una película futurista de Nolan. La premisa era brutal, un tipo capaz de controlar toda una ciudad con su móvil. Sonaba innovador, fresco, diferente y sobre todo next gen. Pero cuando salió, madre mía, qué bofetada nos llevamos. El juego final en 2014 se veía bien, sí, pero nada que ver con aquel tráiler que nos dejó temblando. La lluvia ya no brillaba igual, los reflejos se habían ido de vacaciones, la iluminación era plana y los NPCs parecían maniquís con expresiones de cartón. El downgrade gráfico fue tan evidente que la comunidad empezó a comparar escena por escena, y el resultado era demoledor. Aquella atmósfera cinematográfica del tráiler se había evaporado, y lo que quedaba era una versión mucho más genérica, casi de otra generación.
El problema fue que Ubisoft había enseñado una versión del juego bastante maquillada, una demo creada con equipos de desarrollo potentes y scripts preparados solo para impresionar en el E3. No era una muestra real del producto final, sino una fantasía técnica que luego no pudieron replicar en las consolas de entonces. Y claro, el hype se disparó tanto que las expectativas se volvieron imposibles de cumplir. Y si ese te dolió, espera a ver el siguiente, porque pasamos del engaño tecnológico al emo final con Catherine. Cuando Atlus mostró los primeros trailers, todo el mundo pensó que íbamos a tener una especie de historia adulta, sexy, misteriosa, con triángulos amorosos, dilemas morales y escenas que parecían sacadas de un anime psicológico de alto nivel. El tráiler mezclaba imágenes sensuales, música intensa, fragmentos de drama y miradas de deseo, y esa estética anime tan pulida que parecía anunciar un juego de narrativa profunda sobre las relaciones, la fidelidad y la culpa. Muchos lo comparaban incluso con una especie de Heavy Rain japonés, antes de saber realmente de qué iba la cosa. En lugar de ser una novela interactiva o un juego narrativo al estilo de lo que el tráiler prometía, Catherine resultó ser en su mayor parte un juego de puzzles. Sí, puzzles, de escalar torres mientras mueves bloques y esquivas ovejas demoníacas. El contraste entre lo que esperábamos y lo que nos dieron fue tan grande que muchos jugadores se quedaron con cara de ¿pero qué demonios acabo de comprar? Porque el tráiler apenas mostraba esa parte jugable, centrando todo el marketing en la trama, el erotismo y el tono psicológico. La historia seguía siendo interesante, no te voy a mentir. El conflicto de Vincent, el protagonista, atrapado entre su novia Catherine y la misteriosa Catherine, tenía su toque, pero el problema fue que la publicidad te hacía pensar que todo el juego giraría en torno a decisiones, diálogos y consecuencias, cuando en realidad la mitad del juego estaba subiendo torres de bloques, con una presión infernal mientras un monstruo gigante te perseguía con forma de bebé mutante o con voz demoníaca. Y hablando de engaños con estilo, llega el que nos vendió una sinfonía de metal y terminó siendo un RTS disfrazado, con Jack Black al frente. Estoy hablando de Brutal Legend. El tráiler nos vendió una experiencia que parecía un sueño para cualquier fan del heavy metal y la acción. Teníamos a Jack Black como protagonista. Un mundo lleno de guitarras eléctricas, demonios, coches monstruos, montañas en forma de amplificadores y una estética que gritaba metal por todos lados. La presentación era un espectáculo, combates intensos, música brutal, fuego, relámpagos y criaturas salidas de portadas de disco de ochenteros. Parecía un God of War con guitarras eléctricas, un hack and slash con actitud y humor, una aventura rockera pura y dura. Todo el mundo se subió al tren del hype pensando que íbamos a destrozar demonios a ritmo de solos de guitarra. Pero cuando salió, ¡sorpresa!, lo que parecía un juego de acción, en realidad era medio juego de estrategia en tiempo real. Sí, estrategia. De repente te encontrabas en batallas donde tenías que comandar tropas, gestionar unidades y conquistar zonas, todo mientras Eddie Riggs, el protagonista, iba de aquí para allá como si fuera un comandante. Y claro, la mayoría de los jugadores que esperaban repartir mamporros con su hacha se quedarán con cara de ¿qué es esto? Nadie lo veía venir, porque los trailers apenas mostraban esa parte. Todo estaba enfocado en el combate directo, la exploración y la ambientación, ocultando el componente estratégico que ocupaba buena parte del juego. Y eso no quiere decir que el juego fuera malo, ni mucho menos. Tenía un mundo espectacular, una banda sonora de infarto, y cameos legendarios de músicos reales como Ozzy Osbourne o Lemmy Kilmister, pero la sensación de engaño fue inevitable. Y justo cuando pensábamos que no podían volver a hacerlo, Ubisoft dijo «sujetad mi cerveza», porque Rainbow Six Siege fue una locura. Todo empezó con aquel tráiler del E3 de 2014, que todavía muchos recuerdan. Era increíble, dos equipos de élite enfrentándose en una casa, un rescate de rehén extenso, paredes que se destruían con realismo, comunicación constante de jugadores, movimientos tácticos precisos, humo, disparos que perforaban el entorno, y una cámara que te hacía sentir dentro de una película de acción perfectamente coreografiada. Todo fluía con una naturalidad impresionante, los personajes se movían con realismo, y el juego parecía tener una IA y un nivel de destrucción que te dejaba sin palabras. Cuando Rainbow Six Siege llegó al mercado en 2015, el golpe de realidad fue fuerte. La demo del E3 no era gameplay real, sino una versión preparada para mostrar una idea. El sistema de destrucción era mucho más limitado, los movimientos eran menos fluidos, las animaciones no tenían ni la mitad de detalle, y el trabajo en equipo no era tan natural como se había mostrado. Todo era más robótico, menos cinematográfico. Ubisoft había hecho lo que mejor sabe, un tráiler tan espectacular que parecía imposible de igualar.
Y claro, no lo igualaron. Además, el juego en su lanzamiento estaba bastante pelado de contenido, pocos mapas, pocos operadores y bastantes problemas de conexión. Los fans de la saga clásica de Rainbow Six, que esperaban una experiencia más realista y pausada, se encontraron con un enfoque mucho más arcade y competitivo. Aunque claro, engaños así ya lo habíamos visto antes, solo que con zombies en bikini en Dead Island. Todo empezó con aquel vídeo legendario en 2011, el que iba en reversa mostrando a una familia en medio de un ataque zombie en un resort tropical. Era puro cine, una música triste, una historia trágica contada al revés, un tono emocional que te destrozaba por dentro. No había disparos locos ni acción exagerada. Era un drama humano en medio del apocalipsis. Verlo te dejaba pensando, wow, esto va a ser diferente. Un juego con zombies con corazón, con narrativa profunda, con una historia que te hará sentir. Pero claro, cuando el juego salió, no tenía absolutamente nada que ver con eso. En lugar de esa experiencia emocional y cinematográfica que nos habían vendido, lo que obtuvimos fue un juego de acción bastante caótico, donde el objetivo principal era reventar cabezas de zombies con bates y tuberías oxidadas. Y ojo, no estaba mal en diversión, pero el contraste con lo que el tráiler insinuaba fue brutal. Nada de drama, nada de profundidad emocional, ni una historia trágica familiar. El famoso tráiler había sido creado por un estudio de animación externo y no representaba el tono real del juego. Fue una jugada maestra de marketing, pero también una trampa. Nos vendieron una obra cargada de emociones y humanidad, y lo que llegó fue un festival de golpes, bugs y caos tropical. Mucha gente lo compró esperando sentir algo parecido a The Walking Dead o The Last of Us, pero acabaron con un título más cercano a un arcade de supervivencia con música playera de fondo. Y si creías que eso era decepcionante, espera conocer la mayor estafa del engaño del gaming moderno, The Day Before. Cuando apareció su primer tráiler parecía que por fin íbamos a tener un The Last of Us Online que todos soñábamos, una mezcla entre supervivencia realista, mundo abierto, zombies y una ambientación urbana de infarto. Aquellas calles mojadas, los reflejos en los escaparates, los coches abandonados, el sonido del viento colándose entre los edificios. Todo se veía tan bien que muchos pensaron que estábamos ante el gran salto gráfico. Y no solo eso, el tráiler mostraba una jugabilidad fluida, con exploración, disparos tácticos, gestión de recursos y un sistema cooperativo que prometía ser el futuro del género. Vamos, el sueño húmedo de cualquier fan de los juegos de supervivencia. A medida que se acercaba el lanzamiento, empezaron a surgir las dudas. El estudio, Fantastic, era prácticamente desconocido, y cada vez que enseñaban algo nuevo, los gráficos se veían peores, las animaciones más torpes y las mecánicas más vacías. Aún así, muchos seguían creyendo porque el tráiler original había sido tan convincente que costaba aceptar que todo fuera una farsa. Pero cuando el juego finalmente salió, la decepción fue histórica. Lo que prometía ser un MMO de supervivencia con mundo vivo resultó ser un producto a medio hacer, con errores por todos lados, zombies que parecían maniquís, y un gameplay torpe y una sensación de vacío total. Y hablando de grandes promesas rotas, toca recordar una que cambió el marketing para siempre, Killzone 2. Cuando Sony mostró su tráiler en el E3 de 2005, fue como ver el futuro de los videojuegos en directo. Aquello era una locura. Explosiones hiperrealistas, humo volumétrico, animaciones faciales alucinantes y una iluminación dinámica que parecía de una superproducción de Hollywood. La cámara se movía con un ritmo cinematográfico, los Hellgast daban miedo de verdad, y la sensación de estar dentro de una guerra total era impresionante. La gente se levantó de sus asientos, todos pensaron lo mismo, esto no puede ser real. Pero Sony y Guerrilla insistieron, sí, era gameplay, o al menos eso decían. La idea de que un shooter se viera así en PlayStation 3 era tan emocionante que muchos usaron ese tráiler como argumento para presumir de consola, pero con el tiempo se descubrió que aquello no era gameplay real, sino un vídeo pre-renderizado creado para representar cómo esperaban que el juego se viera. Básicamente, una demo técnica disfrazada de gameplay. Y cuando Killzone 2 salió en 2009, aunque era visualmente espectacular y uno de los juegos más potentes de la generación, el downgrade era evidente. Lo irónico es que el juego al final seguía siendo un auténtico portento gráfico, pero el daño ya estaba hecho. Aquella mentira inicial había marcado a fuego su reputación. Killzone 2 pasó de ser el juego que cambiaría la historia a el juego que fingió cambiarla. Pero después de unos años llegó otro que repitió el error, pero con colmillos, y cerramos con Redfall. Todo empezó en 2021, cuando Arkane, los creadores de Dishonored y Prey,
presentó el juego con un tráiler cinemático que nos voló la cabeza. Vampiros, poderes sobrenaturales, armas locas, humor, cooperación entre personajes y una ambientación misteriosa en una ciudad devorada por la oscuridad. Todo se veía con estilo, con ritmo y con carisma. Parecía una mezcla entre Left 4 Dead, Borderlands y el sello narrativo de Arkane. Vamos, una receta ganadora. Y viniendo de un estudio tan respetado, era fácil confiar. Pero claro, el problema es que ese tráiler no mostraba ni un segundo de lo que el juego realmente iba a ser. Cuando Redfall salió en 2023, la decepción fue monumental. Los gráficos parecían de una generación anterior, los enemigos se movían como si estuvieran en vacaciones y la guía daba auténtica pena. Vampiros que se quedaban quietos, que no reaccionaban o que simplemente flotaban sin sentido. Aquello que parecía un shooter cooperativo dinámico resultó ser un mundo vacío, sin chispa, con una historia bastante plana y un gameplay que no enganchaba ni en solitario ni en grupo. El engaño venía de cómo vendieron el juego. Los trailers y declaraciones prometían una experiencia con la profundidad y el detalle que Arkane siempre entregaba, pero el producto final era todo lo contrario. Un título sin alma, lleno de bugs y con mecánicas repetitivas. Y ahí los tienes, 10 juegos que nos enseñaron que los trailers pueden mentir más que un político en campaña. Algunos se redimieron, otros quedaron en la historia como advertencias, pero todos nos demostraron algo claro. En el mundo del gaming, no todo lo que brilla es Next Gen. Así que la próxima vez que veas un tráiler demasiado bueno para ser verdad, recuerda este vídeo. Y no olvides que el hype, si no se controla, puede ser el peor enemigo del jugador. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Nos vemos en el próximo vídeo.